Muy bien, entonces estamos en la sesión 2 de este módulo 11, este módulo tan importante para su formación. El objetivo del día de hoy es trabajar con algunos temas como el lenguaje algebraico, que como les comentaba hace un momento, el lenguaje algebraico no es más que la manera de transformar la realidad a expresiones matemáticas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes a lo largo de su vida cotidiana han experimentado, por ejemplo, ciertas palabras que de alguna manera les da sentido o matemático a un problema, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor han escuchado que alguien les dice yo tengo el doble de tu edad, o alguien les dice tengo la mitad del dinero que tú tienes, o podríamos decir que tengo 10 pesos menos de lo que tú tienes. Entonces, todo esto, estas pequeñas formas de expresarse en la vida cotidiana se puede representar de manera matemática. Entonces, el lenguaje algebraico es la forma como nosotros expresamos con símbolos matemáticos la realidad que nosotros tenemos día con día. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, resulta ser que de manera cotidiana nosotros manejamos un lenguaje común, y este puede ser cuando nosotros, y cuando lo vamos a introducir, bueno, pues cuando tengamos un número desconocido, ¿no? Entonces, en aritmética, que fue la primera semana, básicamente ustedes conocían todos los números con los que trabajaban. Y aquí ustedes van a dar un salto, van a subir el escalón y van a llegar a la parte algebraica. El álgebra es una de las ramas de la matemática que trabaja con variables y las variables básicamente te representan un número que desconoces, ¿no? Entonces, por eso decimos en lenguaje ordinario que un número cualquiera se representa en lenguaje algebraico como una variable. Por lo general son las últimas letras del abecedario, X, Y, Z. Entonces, cuando veas tú una X, una Y, una Z, no es nada en otro mundo, sino simplemente te está representando un valor, ¿ok? Entonces, por lo general, imagínense que ustedes tienen un segmento de línea y no saben cuánto mide. Imagínense que ustedes desconocen cuánto mide, no tienen un instrumento para medirlo. Entonces, el valor de esto puede ser cualquier número que se les pueda asignar. Si tienen un segmento, un pedazo de hilo diferente, un poco más grande, entonces este valor, este listón por ser diferente o este pedazo de hilo por ser diferente al primero, ya no se le puede llamar igual, este va a ser un Y distinto y nos va a representar una longitud diferente de este hilo. Sin embargo, estas variables pues representan básicamente un número y estos números se pueden manipular como lo hacíamos en la primera semana, como sumar 2, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Entonces, es muy importante que aprendamos a transformar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico para poder comprender la realidad y abordar los problemas, pero ya con un sentido matemático que nos permita deducir más información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra expresión, 3 números cualesquiera, pues aquí tengo 3 números diferentes. A lo mejor son 3 segmentos de línea diferentes. Entonces, imagínense que estos A, este B y este C les dice cuánto mide un pedazo de listón y como son diferentes, pues por eso le ponemos letras diferentes, ¿ok? La suma de dos números cualesquiera, por decirlo así. Entonces, si nosotros queremos sumar esta longitud más esta otra, pues aplicamos la suma, la operación suma, pero desconocemos los valores. La diferencia. En matemáticas, diferencia significa resta. Entonces, podemos decir A menos B, la diferencia. Y así hay muchísimas maneras de expresar en lenguaje algebraico otras operaciones. Por decir así, si nosotros tenéramos, déjame mover aquí tantito, si nosotros tuviéramos, por decirlo así, para expresar una suma de dos números cualesquiera, pues decimos la suma de dos números. Y en lenguaje algebraico, ese es lenguaje común y este es el lenguaje algebraico. En lenguaje algebraico sería A más B. Si yo les digo o quiero expresar una resta, como lo vimos ahorita, diríamos en lenguaje cotidiano, la diferencia de dos números. Obviamente hay muchas maneras de expresar
una suma, una resta con palabras en lenguaje común. El lenguaje común es muy amplio, pero básicamente estas son las que se utilizan de manera cotidiana. Entonces se escribiría así. Si yo quiero una multiplicación de dos números, en matemáticas la multiplicación se refiere como el producto. El producto de dos números. ¿Sale? Entonces sería, y se expresa así, cuando vean dos letras juntas, es una multiplicación de dos números que se desconocen. Si, por ejemplo, la A valiera 10 y el B valiera 5, 10 por 5, pues sería 50. Es una multiplicación. La división, la operación división en lenguaje común, podríamos decir el cociente. El cociente de dos números. Es muy importante que ustedes aprendan a transformar el lenguaje común al lenguaje algebraico, el cociente de dos números. O si, por ejemplo, decimos potencia, dependiendo. Si, por ejemplo, la potencia es 2, decimos el cuadrado de un número. Yo los invito a que ustedes pues revisen el material adicional. Ahí les voy a compartir más formas de cómo expresar lenguaje común al lenguaje algebraico, pero esto pues les estoy dando este ejemplo porque es muy importante. Cuando decimos la mitad, ¿sale? Entonces, cuando queremos la mitad, pues decimos la mitad de un número. Puedo decirle así, la mitad de tu edad. Como no sabemos qué edad, podemos expresarlo de esta manera o un medio de X. Y así hay muchas formas de expresar el lenguaje común al lenguaje algebraico, pero se trata de transformar una expresión verbal a una expresión matemática. De eso se trata. Entonces, imagínense que tengo este problema. Durante el fin de semana pasado se hizo una actividad para restaurar los jardines de una escuela mediante el Club de Ecología. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. Fíjense, aquí está, por ejemplo, siempre hay que empezar a interpretar el problema escribiendo lo que nos está diciendo, transformando esto a una expresión algebraica. Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. Imaginemos que X representa lo que somos nosotros. ¿Cuántas plantas sembramos nosotros? Imaginemos que se representa como X y Hugo va a sembrar 8 plantas más que nosotros. Pero nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aarón. Entonces, aparte hay otro equipo, el de Aarón, y nosotros sembramos el doble. Vamos a suponer que Hugo es igual a H y que Aarón es igual a A. Nosotros sembramos el doble de lo que plantó Aarón. Entonces, podemos escribir de esta manera, X igual al doble de lo que sembró Aarón. De esta manera. Entonces, al final del día, entre todos sembramos 53 plantitas. Es decir, lo que sembramos nosotros, lo que sembró Hugo y lo que sembró Aarón, fueron 53 plantitas. Y entonces aquí tenemos una expresión algebraica que ya nos representa este problema y hay que saberlo expresar. Lógicamente, ahorita vamos a ver un problema muy parecido a este, el de su actividad integradora, pero obviamente un problema de esta magnitud no se puede resolver de esta manera, sino que una ecuación pues nada más se puede resolver teniendo una sola variable. En este caso, pues no nos funciona de esta manera. Bueno, pero de esa forma se representa algebraicamente. Y aquí hay más lenguaje algebraico. Por ejemplo, cuando hablamos de perímetro, nosotros en lenguaje común escuchamos, el perímetro de esta figura es el doble del doble del pi por el radio, o es el doble del producto del pi por el radio, o el volumen de un cubo. En este caso, el volumen de un cubo es el cubo de los lados. O esta otra expresión que es el cuadrado de la suma de dos números. O esta otra que es las 2/5 partes de un número. Entonces, vean cómo se puede transformar también del lenguaje algebraico al lenguaje común. Ustedes tienen que manejar las dos, pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común o viceversa, del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y aquí está lo que les decía yo hace un momento. Me gustaría que ustedes interpretaran las variables x, x cuadrada, x cúbica, como si fueran magnitudes de figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una x con grado 1, con exponente 1, imagínense que es la longitud de un hilo. Pero si hablo de x cuadrada, eso va a representar
el área de un cuadrado que tiene lado X. Entonces se va a referir a toda el área del cuadrado. Y si tengo X al cubo, esto nos va a representar el volumen. Así que X cúbica, X cuadrada y X cúbica son totalmente distintas, nos representan cosas diferentes. X al cuadrado nos representa un producto de X por X. Y X al cubo nos representa un producto de 3 veces la X. Entonces son diferentes y cuando ustedes se las encuentren como una suma, pues no las van a poder sumar porque resulta ser que representan cosas distintas. Una representa longitud, otra área y otra volumen. Entonces, y así sucesivamente conforme vayan aumentando. Todas las expresiones algebraicas están compuestas por términos, todas. En particular, pues esta que nosotros acabamos de construir aquí tiene 3 términos y cada término siempre va a tener 4 componentes que son signo, coeficiente, parte literal y potencia o también otros le llaman grado. Entonces, por ejemplo, de esta expresión que tenemos aquí, el signo es positivo, el coeficiente es 8, se refiere al valor que antecede a la variable, la literal es b cuadrada y el grado es el exponente, que en este caso es 2. Para este otro valor que tenemos acá abajo, el signo es negativo, el coeficiente es menos 4, la parte literal es X cúbica, la potencia es 3. Y igual acá el signo positivo, coeficiente 77, parte literal XY, y el grado se fija uno en los exponentes de las variables y se suma, sería de grado 2. Este otro término, signo menos, coeficiente menos 2, parte literal AB y el grado también va a ser 2 porque se suman los exponentes de las variables. Y todas las variables, cuando no tienen exponente, su grado es 1. Bueno. Y entonces hay que aprender, si ya vimos que las expresiones algebraicas están compuestas por términos y que cada término tiene estas 4 partes, hay que aprender a distinguir quiénes son los términos semejantes y quiénes van a ser los términos semejantes. Es muy importante que ustedes sepan quiénes son términos semejantes en una expresión. Términos semejantes van a ser aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, el mismo grado y el mismo exponente. Entonces, por ejemplo, en esta expresión que yo tengo aquí, observen. Esta, su parte literal es la variable X y esta también es la misma variable X, por lo tanto estos dos son semejantes. ¿Cómo se van a reducir? Se suman sus coeficientes, 10 y 4 son 14X y para este otro 3X más 5X serían 8Y, perdón. 3Y más 5Y serían 8Y. Entonces, de esa manera se reducen términos semejantes. Observen esta figura. Aquí están poniendo que cada una pues tienen un cuadrado y se dividió en 4 partes. Este es un cuadrado pequeño de área b cuadrada, este es un cuadrado mediano de área a cuadrada y tenemos 2 rectángulos de área a por b, a por b. Entonces vamos a calcular el área total del cuadrado. Eso lo hacemos sumando todas las áreas que están aquí. Y entonces observen que en este caso, pues las únicas que tienen términos semejantes, pues los únicos 2 términos semejantes, pues es AB, AB, porque este es B cuadrada y este es A cuadrada, no coinciden. Entonces sumamos los coeficientes, siempre que no haya coeficiente se pone un 1 imaginario. 1 más 1 serían 2AB más A cuadrada. Y entonces esta sería la expresión que me representa ya reducida el área de este cuadrado. Entonces, es muy importante, como les digo, que ustedes aprendan a reducir términos semejantes. Si yo les pongo esta otra expresión algebraica, los términos en una expresión algebraica se clasifican porque se distinguen porque se separan con signos más o menos. En este caso, vean esta expresión. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 términos. Están separados por signo más o menos. Y en este caso, este término que tiene variable X es semejante a este otro que tiene variable X. Hagan de cuenta que son pedazos de la misma medida. 2X nos va a representar 2 pedazos de la misma medida. Y 5X nos representan otros 5 pedazos que tienen exactamente la misma medida. Entonces, ¿cuántos pedazos en total vamos a tener? Pues vamos a tener 7 pedacitos iguales, ¿no? Entonces, esto sería 7X
Ahora tengo 3 pedazos de longitud y le resto 6 pedazos de longitud y, serían 3 menos 6 menos 3y. Y por último, las constantes siempre son semejantes. 2 menos 3 sería menos 1. Entonces, de esta manera ya está reducida esta expresión. Espero que comprendan que los que tienen la misma parte literal se pueden sumar nada más manipulando sus coeficientes. Bueno, entonces, vamos a... Bienvenido, por ahí, bueno, no le puso su nombre, pero bienvenido. Tenemos a un compañero aquí. Apenas estamos iniciando la sesión. Y bueno, es importante también que sepan distinguir o que sepan qué es un polinomio. Un polinomio va a ser una suma de términos de esta manera, de esta forma. Coeficiente, parte literal y exponente. Entonces, por ejemplo, este es un polinomio de grado 1. ¿Por qué es de grado 1? Es importante también que sepan los grados de los polinomios. En este caso, esta variable tiene exponente 1 y entonces por eso se dice que el grado es 1. Vamos a ver por acá. Hola, buenas noches, bienvenido. Entonces, para este otro polinomio, miren, este otro polinomio, el grado de un polinomio va a ser el máximo exponente que aparece en todos los términos. Este es de grado 1, las constantes son de grado 0, grado 1, grado 2. Entonces, este debe de ser de grado 2, el mayor exponente. Por ejemplo, observen todos los términos que tiene. Y vamos viendo que la pi es una constante, es de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, este polinomio es de grado 4. Este polinomio es de grado 5. Aunque nada más tenga 2 términos, es de grado 5. Y este es de grado 2. Entonces, a los que tienen grado 2 se les llama polinomios cuadráticos. En este caso, estos dos que tengo yo aquí son polinomios cuadráticos. Y resulta ser que es importante que ustedes aprendan a clasificar los polinomios porque en la última, bueno, para la próxima semana probablemente van a resolver ecuaciones cuadráticas. Y entonces ustedes van a ver que las ecuaciones cuadráticas pues tienen esta característica que el mayor exponente de la variable es 2. Y también van a resolver ecuaciones lineales. En este caso, observen que las ecuaciones lineales, la variable es a lo más de grado 1. Entonces, también los polinomios se clasifican como monomios, binomios y trinomios. Un monomio va a ser una expresión algebraica o un polinomio nada más de un término. Aquí, vean que los términos les dijimos que se dividen o se separan por signos más y menos. Vean que aquí no tengo signos más y menos, solamente es un término nada más. Aquí sí hay 2 términos. Entonces, como están separados por este signo menos, hay 2 términos y este se llama binomio. Y aquí hay hasta 3 términos. Entonces están separados. Este es un trinomio. Entonces, un polinomio, no se asusten, aunque vean fea esta expresión. De hecho, aquí le faltó a 1x. Aunque la vean horrible, no representa más que puras sumas de variables con potencias. Entonces, por ejemplo, si yo pongo x al cubo y le pongo aquí un 2, coeficiente, parte literal y grado, y le agrego este otro, y le agrego este otro, no es más que un polinomio. Entonces, resulta ser que tenemos también operaciones con polinomios y ustedes también las deben de aprender a hacer. Por ejemplo, la suma de polinomios, ¿cómo se realiza? En este caso, este término con este otro se ve que lo podemos reducir. Siempre que vean paréntesis, hay que desaparecer esos paréntesis. Hay que multiplicar por el signo que está antes del paréntesis. Si no hay, se deja exactamente igual porque es un signo positivo. Igual acá se deja exactamente igual. Entonces, en este caso, vamos a reducir los términos semejantes, los que tengan la misma parte literal, la misma variable con el mismo exponente. En este caso, x cuadradas con x cuadradas. Y aquí nos da 3x al cuadrado. En este caso, 5x con menos 7x. Son idénticas las partes literales. Misma variable, mismo exponente. Entonces, a 5 le resto 7, me quedan menos 2x. Y por último, este con este. 12 menos 3, pues me da, en este caso, 9. Y ahí está reducida. Ahí está la suma de polinomios. Cuando sumen polinomios, es muy sencillo porque nada más hay que reducir términos semejantes.
Bueno, y entonces vamos ahora con la resta de polinomios. La resta de polinomios, a diferencia de la suma, hay que tener mucho cuidado con este signo negativo. Esta parte se le llama minuendo. En una resta, el primer término se le llama minuendo y el segundo se le llama sustraendo. Entonces, al sustraendo, este minuendo se deja exactamente igual, se recorre nada más en la parte de abajo y al sustraendo se va a multiplicar por este signo negativo que está fuera del paréntesis. Al multiplicar por este menos, menos por más sería menos 2x cuadrada, menos por menos más x y menos por más menos 2. Y ya una vez que hice ese cambio de todo el signo de los términos del sustraendo, vean que ya aquí este aparece como negativo, este aparece como positivo y este aparece como negativo. Ya que hicimos todo ese cambio, bueno, pues entonces ahora nada más hay que reducir términos semejantes. 7 y 2, 9x cuadrado. Luego este término, 3x con este x, serían más 4x. Este menos 1 con este menos 2 serían menos 3. De esta manera. Ahí está. Entonces, pues tenemos esta resta y pues también deben de aprender a hacer operaciones de multiplicación. Más adelante en cálculo pues lo van a usar bastante. Y para realizar multiplicaciones y divisiones pues hay que aprenderse las leyes de los signos. No sé si ustedes recordarán las leyes de los signos, pero dicen que cuando multiplicas la misma base con diferentes exponentes, entonces lo que vamos a hacer es voy a hacer más grande esto. Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Entonces, en este caso, como pueden ver ustedes, se suma m más n. Por ejemplo, si yo multiplico x quinta por x cúbica, sumo los exponentes y me queda x a la octava. Estas leyes son las que van a aplicar en la actividad integradora número 1. Entonces, si yo divido la misma base con diferentes exponentes, los exponentes se restan. Por ejemplo, q a la novena sobre q cuarta me queda q quinta, porque al 9 le quito 4 y me quedan 5. Y aquí hay otras leyes más. Ustedes tienen que aprender que todo número elevado a la 0, pues vale 1. 19 elevado a la 0 va a valer 1. Y que si tú tienes una potencia elevada a otra potencia, entonces vas a multiplicar los exponentes. Por ejemplo, m al cubo, si lo elevo a la quinta, pues me representa m a la 15. Y si ustedes no se acuerdan de estas leyes, ¿sí, Erika? ¿Levantaste la mano? Ok, por ahí, si hay alguna duda, me pueden tomar el audio, ¿sale? Y recuerden que estas leyes, todo esto de los exponentes, recuerden la definición de un exponente. Un exponente a la n es multiplicar a por a por a tantas veces como el exponente lo indique. Por ejemplo, si yo pongo 2 al cubo, es multiplicar 2 por 2 por 2. Un exponente representa una multiplicación de este número varias veces por sí mismo. Lo digo porque más adelante en el módulo 18 los ponemos a ver, incluso en el módulo 13 se ven justamente funciones exponenciales y se les pone a hacer estas evaluaciones. Se les pone a hacer la evaluación 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la cuarta, que es multiplicar el 2 4 veces por sí mismo, 2 a la quinta, que es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar este número por sí mismo. ¿Sí? Ah, ok, Erika. Bueno, entonces, en este caso, pues así está, estas son las leyes de los exponentes. Te dice que la potencia de un producto es el producto de las potencias, la potencia de un cociente es el cociente del numerador elevadas a potencia sobre el denominador elevadas a potencia. Entonces, hay que estudiar estas leyes. Es muy importante también conocerlas, sobre todo si ustedes tienen ánimos de continuar con sus estudios. Bueno, operaciones con polinomios, porque estamos haciendo las operaciones con los polinomios. Ya vimos ahorita la suma, la resta. Ahora vamos a ver la multiplicación. Y para la multiplicación se aplica esta ley. Misma base, diferentes potencias, entonces se suman. En este caso, 3 por 5, 15, x cuadrada por x, x cuadrada por x. Entonces vean que aquí vamos a aplicar esta ley.
n en este caso es 2 y m vale 1, entonces serían 15x, se suman 2 más 1, 3. 15x cúbica. Y al multiplicar este por este tiene coeficiente 1, cuando no aparezca es 1, 3 por 1, 3, y x cuadrada por x cuadrada, pues nos va a quedar x a la cuarta. De esta manera, se suman las potencias, ¿ok? Y esta es una multiplicación monomio por monomio, porque vean que es un solo término contra un solo término. Pero también tenemos operaciones de monomio por polinomio. Como en este caso tenemos un monomio por toda una expresión. ¿Cómo vamos a realizar esto? Multiplicando cada uno de los términos. Por ejemplo, 3 por 2, 6, x al cuadrado. Multiplicamos este término por este, 3 por 5. Bueno, primero los signos, más por más. 3 por 5, 15. Y x cuadrada por x se suman las potencias, acuérdense, sería x al cubo. Y por último, 3 por 1. A ver, los signos primero, más por más. 3 por 1, 3. X cuadrada por x cuadrada, se suman las potencias, x cuarta. Entonces, ese sería el desarrollo. A esto se le llama aplicar la propiedad distributiva. Cuando un número está fuera de un paréntesis afectando a toda una expresión, hay que multiplicar ese número por cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Y bueno, también tenemos la multiplicación de polinomio por polinomio. En este caso, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a tomar el primer término del primer polinomio y lo vamos a multiplicar por todo lo que está adentro del paréntesis. Veamos, 2 por 7, 14. Más por menos, menos. 2 por 2, 4x. Más por más, 2 por 3, 6x cuadrada. Y ahora vamos a tomar el segundo término y de nuevo vamos a multiplicar por los 3 de adentro. Menos por más, menos 7x. Primero se pone el número, luego la letra, 7x. Menos por menos, más. 2x por x serían 2x al cuadrado. Y luego menos por más, menos. 3x cuadrada por x serían 3x al cubo. Y ya una vez que hicimos la multiplicación, hay que reducir semejantes. Hay que reducir, siempre una expresión hay que reducirla. Y en este caso, pues esta constante 14 no tiene con quién reducirse, no hay otra constante, pero esta sí se puede reducir con este, porque es la misma variable, términos semejantes. Entonces, menos 4 menos 7 serían menos 11x. Y este otro término de aquí con este otro término de acá, los voy a encerrar para que vean que es la misma parte literal. Es decir, la variable con el exponente serían 8x cuadrado. Y por último, pues menos 3x al cubo, de esta manera. Entonces, ahí está ya, pues, la multiplicación. Pues espero que, esto es una embarradita, no se les puede explicar, pues, tan a detalle, pero bueno, espero que les sirva. Hay otra manera de realizar la multiplicación polinomio por polinomio. Si ustedes colocan de esta manera el polinomio más largo y abajo colocan esta otra, entonces ustedes pueden multiplicar este 2 por todos los de arriba. 2 por 7, 14. 2 por menos 2, menos 4x. 2 por más 3, más 6x cuadrado. Y luego este por este por este y este por este. Entonces serían menos x por 7, menos 7x. Luego menos por menos sería más x por 2x, 2x al cuadrado. Menos por más, menos x por 3x cuadrada. Se suman las potencias, 3x al cubo. Y se simplifica. Una vez que se hace esto, se suman las expresiones que son semejantes, que las fui colocando justamente debajo de quienes eran semejantes. Y ahí está. Esta es otra manera de hacer la multiplicación y nos da el mismo resultado que acá arriba. ¿Sí? ¿Más o menos lo aprecian? Bueno, entonces de esta manera también se puede realizar la operación. Y bueno, también hay divisiones de polinomios. Hay división monomio sobre monomio, es decir, una expresión, un solo término entre de un solo término. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar las leyes de los signos. Entonces, para la división menos por más, el resultado tiene que ser negativo. 18 entre de 9 nos da 2. Y x cúbica entre x cuadrada, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues aplicando la ley de los exponentes, a a la n
sobre a a la m. Cuando dividan la misma base con diferentes potencias, se van a restar. Entonces vamos a poner la misma base, que es la x. La base es lo que se encuentra abajo del exponente, que en este caso es la x, y se le resta 3 el 2 y nos queda x a la 1. Entonces aquí sería x cúbica entre x cuadrada, simplemente es x. Y quinta sobre y cúbica es simplemente y cuadrada. Y z cuadrada sobre z cuadrada, pues, ¿qué va a pasar? Z cuadrada sobre z cuadrada nos va a quedar z a la 0. Y esto nos da justamente 1. Y como da 1, pues ya no se escribe. Nada más se deja de esta manera, expresado. Bueno, y hay también operaciones polinomio sobre monomio. En este caso, por ejemplo, esta se separa. Se divide 15x cuarta y quinta sobre menos 5x cuadrada y cuadrada menos por menos sería más 10x al cubo y sexta sobre 5x cuadrada y cuadrada. Y aquí lo que vamos a hacer pues es realizar ya la división monomio sobre monomio. Por ejemplo, más por menos, menos 15 entre 5, 3, x cuarta sobre x cuadrada y y quinta sobre y cuadrada se restan las potencias, y cúbica. Más 10 entre d 5 serían 2, x cúbica entre x cuadrada sería x, y y sexta entre y cuadrada, pues se restan las potencias, sería y a la cuarta. ¿Sale? Entonces en la división las potencias se restan. Y también tenemos divisiones polinomio sobre polinomio. Cuando ustedes quieran dividir por ejemplo, este trinomio entre este binomio, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer de esta manera. Como hacíamos la división común en la primaria, de esta manera podemos dividir esta expresión sobre x más 4. Y tomamos el primer término, x cuadrada sobre x, lo dividimos, se restan las potencias, acuérdense, en la división siempre se restan las potencias. Aquí hay exponente 2, exponente 1, nos queda exponente 1, se coloca aquí y esto se va a multiplicar por estas dos expresiones de acá, x por x cuadrada, pero acá se va a colocar con signo contrario. X por 4 serían 4x positiva, pero acá se va a colocar con signo contrario. Ese es el chiste de la división. ¿Para qué? Para que cuando realicemos la suma, una x cuadrada menos una x cuadrada se cancela. 11x menos 4x me quedan 7x más 28. De esta manera. Y luego tomamos otra vez este término, 7x, el que nos queda sobre esta misma x de acá afuera. Se simplifica porque este tiene exponente 1 quedaría x a la 0, pero x a la 0 vale 1, entonces nada más nos queda 7 positivo, ponemos más 7 y se multiplica de nuevo por lo que está aquí adentro. Entonces 7 por x, 7x, acá se cambia el signo, menos 7x, 7 por 4, 28, acá se cambia el signo, menos 28, y de esta manera nos llegamos a un residuo 0. No todas las divisiones obviamente tienen residuo 0, pero esta sí. Entonces, en este caso quedaría x más 7. Pues es complejo esto, pero bueno, pues hay que más o menos recordarlo, ¿no? Y factorizar es el proceso mediante el cual logras transformar una expresión algebraica a una multiplicación. Entonces, tenemos varios procesos para factorizar. Por ejemplo, el método principal, bueno, uno de los métodos principales es el factor común. Ese consiste en que tú observas los términos y observando los coeficientes de los términos de la expresión te fijas si hay bueno, se tiene que sacar, como dice aquí, el máximo común divisor. Entonces, acuérdense que la semana pasada más o menos lo vimos, a sacar el máximo común divisor. En este caso, pues podemos empezar dividiendo por el número primo 2. 30 entre 2 es 15 y 45 entre 2 pues no se puede dividir de manera entera. Como este número no dividió ambos, no me sirve. Voy ahora con el número 3 porque ya no puedo seguir dividiendo entre 2. 15 entre 3 pues me queda 5 y 45 entre 3, 15. Como dividió ambos, se considera. Ahora vamos de nuevo con el 3. El 5 no se puede dividir de manera exacta, así que se baja. Y el 15 entre 3, pues me da 5. Entonces, pero como no divide a ambos términos, no me sirve. Tiene que dividir a ambos términos. Voy con el 5. 5 entre 5, 1, 5 entre 5, 1. Y como sí me dividió a ambos, sí me sirve. Entonces, el máximo común divisor es el producto de estos números, los que fueron seleccionados, los que sí dividieron a toda la expresión. 3 por 5, 15.
Entonces, de esta manera, una vez sacando el máximo común divisor de los coeficientes de las expresiones, en este caso es 15, te fijas en la parte literal y si aparece la misma variable, como en este caso, pues la puedes sacar a la menor potencia. En este caso 2 o 3, pues la sacamos a la menor potencia 2 y abrimos un paréntesis. Y luego lo que vamos a hacer es tomar cada término, por ejemplo 30x cúbica, y se divide entre esta expresión 15x cuadrada. Esto nos da 30 entre de 15, 2 y x cúbica entre de x cuadrada, pues simplemente nos queda x. Por lo tanto, aquí sería 2x menos. Tomamos menos 45x cuadrada, lo dividimos sobre 15x cuadrada. Y bueno, cuando ustedes tengan esta misma variable con el mismo exponente, ya sabemos que esto nos da 1 porque nos quedaría x a la 0 al hacer la resta y menos 45 entre de 15 serían menos 3. De esta manera se pone así. Y aquí ya está factorizada con el factor común. Es transformar una resta a una multiplicación. ¿Cómo lo compruebo? Pues multiplica de nuevo. 15 por 2, 30. X cuadrada por X, X al cubo. 15 por menos 3, menos 45. X cuadrada y ya se coloca acá. Esta como quedaría factorizada. Tiene coeficiente 1 y 4. No hay en este caso, pues términos en común, el 1 y el 4 no hay máximo común divisor. Cuando es 1 no hay máximo común divisor, ya no hago este proceso. Y en este caso, pues saco la S, que es la variable en común en ambos términos. La S aparece tanto aquí como acá. Y la expresión me quedaría así. Para tener, divido RS sobre S. S sobre S se simplifica. Me queda la R más 4ST sobre DS. Se simplifica la S y me queda 4T. Si tú multiplicas esto por esto, te va a volver a dar la misma expresión de acá. De eso se trata la factorización. Y bueno, hay otros métodos de factorización, como el factor común, en el cual pues tienes una expresión y lo que haces es buscar términos que tengan bueno, por lo general este método se aplica a expresiones de más de 2 términos. En este caso tengo esta expresión y lo que haces es seleccionar los términos que tengan una variable en común. Por ejemplo, en este caso, estos dos términos tienen en común la m. Entonces, sacas la m afuera y acá divides m cuadrada entre dm, te queda m más p. M por M, M cuadrada, M por P, MP, más, y acá también observas en qué tiene en común la X. Entonces sacas esa X y te queda nada más la M más la P. X por M es lo mismo que M por X por P es lo mismo que PX. Y entonces te das cuenta que en ambos términos, ahora nada más tienes dos términos, porque esto ya se convirtió en una multiplicación. Es un solo término y un solo término acá. Tenemos dos, pero tienen en común M más P. Entonces vuelves a aplicar factor común, sacas MP afuera y te queda M más X. De esta manera, solamente te queda M más X, porque ya el M más P ya lo saqué afuera. Y entonces así se factoriza con agrupación. Sé que es algo, pues probablemente complejo, pero al menos llévense una idea de cómo se realiza. Diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Una diferencia de cuadrados, como su nombre lo dice, acuérdense que diferencia dijimos que era la resta de dos números elevados al cuadrado. En este caso, esta es una resta de dos números al cuadrado. ¿Y cómo se factoriza? Con un binomio conjugado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ustedes le van a sacar raíz cuadrada a 4x cuadrada, le sacan raíz cuadrada al 4, 2. Y raíz cuadrada de x cuadrada, siempre que tengan la raíz con un cuadrado se simplifica, queda x. Raíz cuadrada de 9, simplemente 3. Entonces, ¿cómo nos queda factorizado? Es muy simple. Una vez que ustedes ya sacaron esto, lo colocan acá, 2x y 3, uno con signo más y otra vez 2x y 3 y otro con signo menos. De esta manera, si ustedes multiplican esto, realizan la multiplicación de polinomios que vimos ahorita, les vuelve a dar esta expresión. Esa es la diferencia de dos números elevados al cuadrado. También, pues tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Se factoriza de esta manera. Por ejemplo, este término nos dice aquí que, pues hay que buscar la manera de cómo hacerlo. Simplemente sería en este caso la variable. Bueno, lo vamos a hacer así. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término
y le sacamos la raíz cuadrada al último término, a estos dos. Entonces, raíz cuadrada de m cuadrada se cancela, me queda m, raíz cuadrada de 36 sería 6. Entonces, esto no es más que m, en este caso el signo es positivo, sería más 6 elevado al cuadrado. Esto significa que si tú multiplicas m más 6 por m más 6, te va a volver a dar esta expresión de acá. Entonces, así se factoriza un trinomio cuadrado. Perfecto. Y bueno, tenemos otra factorización. En este caso, un trinomio de esta forma. Y bueno, hay que buscar cómo factorizar un trinomio de esta manera. A esto se le llama método de prueba y error. Buscas dos números que multiplicados te den este coeficiente, 1 por 1. 1 por 1 es 1. Y dos números que multiplicados te den 12. Por ejemplo, 3 por 4. Y que de manera cruzada, al multiplicar 1 por 4, 4, y 1 por 3 más 3, te da 7 positivo, que es este término de aquí. Y entonces esto te quedaría factorizado de esta manera. Esto va a representar la x, sería x más 3. Y esto también va a representar la x, x más 4. Y esa sería la factorización, x más 3, x más 4. Entonces, dos números que multiplicados te den 12, 3 por 4, y dos números que multiplicados te den 1, el coeficiente, una x por una x, x cuadrada. Bueno, y hay otros más, hay otras formas de factorizar. Aquí me faltó pues agregarle la de diferencia de cubos. Si yo tengo una diferencia de cubos, la fórmula de factorización se las voy a dejar aquí. A cúbica menos b cúbica se factoriza de esta manera, a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Y la suma de cubos, pues se factoriza de esta manera, a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. Es muy corto el tiempo para explicar todos estos temas, pero más o menos de esto se trata. Si yo tengo una diferencia de dos números elevados al cubo, como por ejemplo aquí, x al cubo menos 27. 27 se puede ver como 3 elevado al cubo. ¿Cómo lo sé? Pues sacándole la raíz cúbica al 27. Ustedes seguramente tendrán una calculadora por ahí. Si le sacan la raíz cúbica al 27, eso les va a dar 3. Entonces, esto lo pueden ver como x cúbica menos 3 elevado al cubo. Y entonces lo pueden ver como x menos 3. Ya le quitan la potencia, nada más agarran la pura base y el signo, x menos 3. Y acá, lo elevan al cuadrado. Estos dos lo multiplican, quedaría más 3x. Siempre es positivo ahí y se eleva al cuadrado. De esta manera sería la factorización. Y bueno, pues ahí les dejo otro teorema muy importante. Ojalá lo puedan investigar y vamos a pasar a las actividades integradoras para no quitarles tanto tiempo, ¿no? Entonces vamos a pasar a las actividades integradoras de esta semana. Son dos. En este caso les pedimos que ustedes realicen. A ver, voy a proyectar. Ahí está. Entonces, les pedimos que realicen, que ayuden a Valeria a construir unos invernaderos. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, yo le cambié las dimensiones a los invernaderos. Pero... ¿Me escuchan? Perdón, hubo un problema otra vez con mi conexión. Sí. ¿Ya ve una pantalla? Discúlpenme. Esto está de risa, la verdad. Qué barbaridad. La red me ha hecho todo el día esto. Bueno, pues resulta ser, estábamos empezando con, me imagino que se perdió la conexión cuando les iba a explicar las actividades integradoras de la semana. Gracias, Erika. Muy bien, muchas gracias. Voy a continuar. Entonces, recuerden que en esta actividad les piden que ustedes realicen una presentación en PowerPoint. En PowerPoint también es muy importante que ustedes aprendan pues a manejar el editor de ecuaciones. Entonces, para ello ustedes pueden irse a esta parte de insertar.
Aquí está el símbolo de ecuación y al hacer clic ahí aparece un menú donde ustedes pueden empezar a escribir las ecuaciones. Entonces, les invito a que ustedes exploren cómo se escribe una ecuación. Por ejemplo, exponentes, que es el símbolo que ustedes van a usar, le dan clic y aquí ya pueden escribir, por ejemplo, 2 a la octava. Y ya aparece esta expresión, 2 a la octava. La pueden hacer incluso un poco más, bueno, aumentando el tamaño acá de la letra, pueden hacerlo un poco más grande. Entonces, de esta manera pueden ustedes crear sus presentaciones matemáticas. Y bueno, resulta ser que nosotros tenemos que construir 2 invernaderos. El primer invernadero nos dan las dimensiones. Hagan un esquema insertando una forma y va y escriban sus datos, como más o menos aparece aquí. Entonces, en este caso tengo estos 2 invernaderos. En el primero te dan las dimensiones tanto de la base como de la altura. En el segundo nada más te dicen cuánto mide la base, pero no te dicen cuánto mide la altura. Entonces, vamos a realizar el primer inciso con estos datos. Ustedes los tienen que cambiar. Va a ser algo, una expresión más o menos de este estilo. El área va a ser base por altura. Esta es la base, esta es la altura. Van ustedes a multiplicarlos de esta manera, escribiéndolo con el editor de ecuaciones. Y acuérdense que si tienen la misma base, van a aplicar esta ley. A a la n por a a la m, se suman las potencias. Y entonces sumen que se exprese 8 más 5, 2 a la 13. Entonces nos va a quedar de esta manera. A ustedes les va a quedar 3 elevado a la no sé qué, porque son otras potencias. ¿Sí? Bueno, para el segundo invernadero, vamos a desactivar tantito. Para el segundo invernadero también van a calcular un área. Entonces es base por altura también. Pero el detalle de este segundo invernadero es que no contamos con la altura. Y entonces nos quedaría 3 a la quinta. 3 a la quinta, que es la base. Aquí está, esta base, que es lo que mide esto desde aquí hasta acá. Entonces, 3 a la quinta por la altura h. Pero nos dan otro dato extra. Nos dicen que los 2 invernaderos tienen la misma área. El área del primer invernadero ya la habíamos calculado, era 2 a la 13. Así que este dato lo vamos a sustituir en el lugar de la variable a. Entonces, coloco 2 a la 13, tiene que ser igual a 3 a la quinta por h. De aquí hay que despejar h. Despejar una variable significa mover el coeficiente que la afecta al otro lado. En este caso, la variable que la afecta es 3. El número que le afecta a la variable h es 3 a la quinta. Este está multiplicando, entonces lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. ¿Ya lo vieron? Entonces, siempre que tengan algo que está multiplicando una expresión, pasa al otro lado dividiendo. Bueno, entonces, ya les queda entonces la altura y con esto calculan ya la dimensión del otro invernadero, porque es lo que les piden. Hay que despejar h y el procedimiento más o menos va a ser similar a este. Vamos con la segunda parte de esta actividad número 3, en la cual les dan un problema en el cual ustedes lo tienen que transformar a lenguaje algebraico. Yo les mandé un tutorial por ahí. Les mandé un tutorial en la actividad 3 y la actividad 4. Esta forma en como el tutorial que yo les mandé de la actividad número 3 considera una solución diferente a esta. Esta que les voy a expresar aquí es más simple. Resulta ser que les dice que tienen 3 frutas. Compraron 3 frutas, le van a sacar la semilla para sembrarlas en el invernadero, pero no saben el costo de cada fruta. Por eso a cada fruta le voy a poner una variable diferente, X, Y, Z. Y siempre es importante que en álgebra ustedes definan qué significa cada variable, que tengan clarito qué significa su variable. En este caso, X representa el costo de la sandía, Y el costo del melón y Z el costo del mango. Entonces, por las 3 frutas que ustedes compraron, pagaron, en mi caso, 130 pesos. En el caso de ustedes son 190. Entonces, tienen que expresar algo más o menos así. Este es el dato que les da y lo pueden ustedes observar. Lo pueden ustedes observar justamente aquí donde dice que por las 3 frutas se paga esta cantidad. Entonces, esto es lo que lo expresa de manera algebraica.
También recuerda, dice que el melón le costó el doble que el precio del mango. En mi caso es doble, en el de ustedes me parece que es triple. Entonces, doble o triple, eso significa una multiplicación. Como para mí el mango es la variable z, voy a poner 2z. En el caso de que sea triple, sería 3z. ¿Ok? Y por último, hay otra tercera expresión que dice que la sandía costó 20 pesos menos que el melón. El melón lo estamos representando con la variable y, así que tiene que ser y menos 20. Entonces, pero aquí hay otro truco. Resulta ser que les dije hace rato que en álgebra, cuando ustedes tienen muchas variables en una ecuación, no la pueden resolver de esa manera. Entonces, hay que transformar esta expresión a otra con una sola variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el ejemplo que yo les mandé en el tutorial, yo transformo esta ecuación con la variable y. Todo lo convierto a variable y. Aquí lo vamos a transformar con la variable z. Vamos a usar la variable z. Entonces, vamos a usar esta variable z y entonces hay que expresar x en términos de z. Bueno, pero x, que es la sandía, me dice que costó lo que vale el melón menos 20 pesos. Pero el melón por sí solo vale el doble del mango. Entonces sustituyo en lugar de y, escribo 2z por esta expresión que yo tengo aquí. Entonces ahora la sandía va a valer 2z menos 20. Entonces, esta expresión x la cambio por esta otra que es 2z menos 20. Aquí está, escrito. Luego sigue y. Y vale 2z por sí solo. Aquí está. Y por último z. Ahí está, z. Eso no la cambio, esa la dejo igual. Igual a 130. Y hago mis operaciones, mi reducción de términos semejantes. Z, que tienen la misma parte literal que z, y z la sumo. 2 y 2, 4 y una más son 5 zetas. Y este menos 20 lo dejo aquí y este 130 pues sigue ahí. Este menos 20 lo paso al otro lado con signo contrario. Siempre que muevan de término algo, al otro lado, lo tienen que cambiar de signo. Sería más 20. 130 más 20 son 150. Y este 5 que se encuentra multiplicado en la z va a pasar dividiendo. 105 entre 5 sería 30. Ya averiguamos que el mango nos costó 30 pesos. ¿Cómo averiguamos el precio de las otras dos frutas? Pues fácil, utilizando estas dos ecuaciones que están acá. Sabemos que y es el doble de z, es el doble de lo que costó el mango. Entonces 2 por 30 son 60 pesos. Y sabemos que el x se representa con esta ecuación, el melón menos 20 pesos. El melón ya sabemos que vale 60, entonces serían 60 menos 20 y con eso serían 40 pesos. De esta manera ustedes van a realizar su segunda parte de la actividad número 4. No sé si les queda más o menos claro el asunto, cómo va a estar. ¿Dudas en esta parte? Bueno, recuerden, tienen que plantear esta ecuación x más y más z igual a 190. Tienen que plantear estas dos ecuaciones auxiliares que también les da el mismo problema. En el caso de ustedes sería 3z y acá sería x es igual a... Ok, Erika, perfecto. Entonces, nos dice que no tiene dudas. Entonces, recuerden que aquí hay que expresar, esto es igual como la tienen ustedes. Entonces, ya después que tengan su ecuación, van cambiando cada variable según lo que tienen aquí y resuelven, ¿ok? Y después sustituyen. Esta sería la actividad número 3 con un procedimiento más simple que el que les mandé en el tutorial. Este es el que les mandé el tutorial. Es otra segunda manera de hacerlo. Sin embargo, los resultados son exactamente iguales. Planteamos esta ecuación, pero aquí en lugar de usar la variable z que usé antes, aquí voy a utilizar la variable y. Aquí utilizo la variable y. Entonces despejamos y, sustituimos acá y de esta manera nos quedaría así, de esta forma. Bueno, vean el tutorial que está en el material adicional, ya no se lo voy a explicar, yo creo que con la primera forma basta. Y vamos ahora con la actividad número 4, que en este caso pues es justamente trabajar con este problema de vehículos. Y pues resulta ser que aquí hay un dato adicional que les mencionaba yo en el tutorial, que espero que ustedes analicen. Se trata de que ustedes distingan entre un carro y una motocicleta. Un carro pues tiene 4 llantas y una motocicleta solamente tiene 2.
Entonces recuerden que en este caso el número de automóviles ya no los dan, nos dice que, perdón, el número de vehículos ya no los dan, nos dicen que son 65 en mi caso. En el caso de ustedes es diferente, son 65 vehículos en total y observaron las llantas y son 190 en total. Entonces hay que plantear dos ecuaciones. La primera ecuación, pues la vamos a plantear con estas dos variables. X nos va a representar el número de automóviles y Y nos va a representar el número de motocicletas, ¿no? Entonces, la suma de estas dos nos tiene que dar 65. Esa es la primera ecuación, es lo que nos dice aquí. El total vale 65, significa que si sumas las motocicletas y sumas los carros, te da 65. Y luego, en el caso de las llantas, podemos observar aquí que si tú sumas los carros que tienen 4 llantas, permítame un instante. Bueno, entonces resulta ser que si ustedes suman los vehículos, ambos, nos dan 65 y observamos que los carros tienen 4 llantas, entonces serían 4X más las motocicletas que tienen 2 llantas, 2Y, eso sería igual a 190. De estas dos ecuaciones, ustedes, pues es lo primero que les piden, crear una expresión que te determine la variable Y. En este caso dice crear una expresión para saber cuántas motocicletas hay en el estacionamiento. Acuérdate que Y lo determinamos determina para nosotros el número de motocicletas. Entonces, en cualquiera de estas dos expresiones puedes usar para despejar Y. En este caso yo ocupé la primera, despejamos Y y nos queda Y es igual a 65 menos X, de esta manera. Entonces, una vez teniendo este valor, para el inciso B, ¿cuántos automóviles hay en el estacionamiento? Es la pregunta. Vas a tomar la segunda ecuación, que es 4X más 2Y igual a 190 en mi caso. Ustedes tienen que plantear la suya, pero es más o menos similar. Nada más cambia este valor y sustituyen el valor de Y en esta expresión, quedándonos de esta forma. Entonces, una vez que tienes esto, hay que aplicar la propiedad distributiva aquí, multiplicar 2 por este valor y 2 por este, de esta manera, igual a 190. Entonces, 2 por 65, 130 y 2 por menos X, menos 2X. Ya que tengas este resultado, pues hay que reducir términos semejantes. Primero, separar. Las variables se quedan en el primer miembro, 4X y menos 2X, se quedan acá. Y del otro lado tenemos 190 y este 130 lo pasamos acá restando. Entonces, 190 menos 130 serían 60, 4X menos 2X, 2X, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces ya obtienen ustedes cuántos automóviles hay en el estacionamiento. Cuando ustedes obtengan el número de automóviles que hay en el estacionamiento, saber cuántas motocicletas hay es sencillo, porque la suma de ellos dos tiene que ser, en mi caso, 65. En el caso de ustedes varía. Entonces, el complemento, digamos, a 65 le restan los 30 y obtengo yo en mi caso que son 35 motocicletas. Luego se van con este cuadro. En este cuadro anotan cuántos automóviles hay y cuántas motocicletas hay. En mi caso hay 30 automóviles y 35 motocicletas. El precio por hora en este caso es de 12, entonces multiplican 30 por 12 para sacar el monto total por hora. Y en el caso de las motocicletas no les dicen cuánto les cobran, pero les dan una expresión que les ayuda a saber cuánto les van a cobrar. Porque en mi caso, por ahí dice que por cada hora del estacionamiento para motocicletas se cobra 1/3 de lo que cobra el automóvil. En el caso de ustedes son 2/3. Aquí van a multiplicar 12 por 2/3. 12 por 2 entre 3. En mi caso, en su caso es esa operación la que tienen que realizar. En mi caso es 12 por 1. 12 entre 3 serían 4. Y ya obtenemos este valor. Entonces, tienes 4, multiplicas por 35 y obtienes el costo por hora de las motocicletas. Sumas estos dos precios y ya te da el costo total. Entonces, serían 500 pesos. Entonces, pues ya después nada más hay que contestar estas preguntas según el cuadro y dice, ¿cuánto se cobrará por hora? ¿Cuánto cobrará por hora los dueños de la motocicleta?
Bueno, pues vemos que van a cobrar por hora 140 pesos. Calcula el monto total que obtendrá el señor García al cobrarle a todos los automóviles. Perdón, aquí, ¿cuánto se cobrará por hora a los dueños de motocicleta? Perdón, aquí debe de ser 4 pesos, ¿eh? Ahí nada más debe de ser 4 pesos. La pregunta es a los dueños, ¿cuánto se les va a cobrar por hora? 4 pesos. Y en el segundo es, calcula el monto total que obtendrá el señor. En este caso se suman estos dos valores y nos daría 500 pesos por hora. Termina la tabla, es decir, ustedes realicen todo esto y por último, pues vas a agregar una reflexión donde expongas la importancia de utilizar el álgebra para resolver problemas en tu vida cotidiana. Y pues esto es fantástico porque como les digo, parece nada, pero siempre nosotros estamos hablando en lenguaje algebraico, siempre estamos aplicando el lenguaje algebraico en nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos, tengo esta botella con la mitad de su contenido, o si vacío, o si tengo la mitad de mis ahorros más la tercera parte de mi salario, pues tengo tanto dinero, ¿no? Entonces, siempre estamos aplicando el álgebra en nuestra vida cotidiana. Pues esa sería la cuestión. Los invito a que a que participen también en el foro, discutan, pongan cuál ha sido su experiencia con el álgebra, qué temas les resultan complejos. Miren, realmente este curso, este módulo es muy pesado porque abarca todo lo que es un primer semestre de bachillerato presencial. Entonces, y más que nada, se complica mucho para las personas pues que han dejado de estudiar matemáticas. Pero bueno, es importante llevar al menos una idea de todos los contenidos y yo espero que pues más o menos les haya servido lo que les digo. Mañana temprano voy a generar otra reunión, otra sesión. Espero que las intermitencias de mi señal pues ya no estén tan evidentes y me permitan realizar la sesión en una sola emisión. No sé si existan dudas por ahí con respecto a las actividades integradoras. Adriana, Araceli, Erika. Bueno, entonces, sí, leo el chat. Perfecto, Araceli. Por favor, revisen, bueno, les voy a compartir estos ejemplos de esta diapositiva que realicé con las dos maneras de hacerlo. Esta es una primera forma, muy simple, como les digo, el problema más complejo es en la segunda parte de la actividad 3, donde hay que transformar esta expresión a una sola variable. Ese es el más complejo. Pero analícenlo con calma, se los voy a compartir más al ratito y espero que les sirvan. Discúlpenme mucho por estas fallas técnicas, no depende de mí, lo lamento mucho, pero bueno, pues ya pasó. ¿Cómo más? Sí, si tienen dudas, no duden en contactarme. Ya les dije, mi correo electrónico se los voy a escribir, es frasisgi86 gmail.com y ustedes me pueden mandar ahí, sí, claro, me pueden mandar ahí su actividad, yo se las reviso y ya les doy el visto bueno para que la suban a la plataforma. Obviamente que me manden su actividad de revisión, acuérdense, no excluye que ustedes la suban. Perfecto, muchas gracias Adriana, muchas gracias Erika por ser tan pacientes. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su tolerancia y bueno, pues cuídense mucho, muchas gracias y estamos en contacto por cualquier duda. Hasta luego.